Hola, buenas noches a todos los que se encuentran aquí en Santo Domingo, la patria de Dios y de Duarte y de cada uno de nosotros. Y los que están en el exterior, en otras latitudes, buenos días. Hoy vamos a hacer un programa porque muchas de las personas que acostumbran, se han ido acostumbrando en el mes pasado y este mes, a este programa, vamos a hablar sobre lo que es el ozono, qué es la ozonoterapia. Vamos a hablar sobre eso en la noche de hoy. El ozono, que es un gas que nosotros hace un tiempo lo definíamos como es un regalo de Dios para la vida. Es un gas que está constituido por tres moléculas. Este gas es un dador de vida. Nosotros podemos encontrarlo en los árboles perennes, en las cascadas, esa paz y esa tranquilidad que uno siente cuando va a las playas es justamente la presencia del ozono. Y la gran concentración del ozono nosotros lo vamos a encontrar alrededor de unos 25 kilómetros de la superficie de la Tierra, la llamada capa de ozono, que es protector de la Tierra. No es posible la vida en ningún planeta sin la presencia de esa capa que nos protege de los rayos ultravioletas. Nosotros traímos un videíto para que ustedes vean la diferencia de ese ozono que nosotros estamos hablando y el ozono clínico que nosotros aplicamos, es decir, que aplicamos todos los ozonoterapeutas, tanto en la parte clínica como en la veterinaria, porque es de conocimiento que el ozono... ¿Tiene audio, señor director? ¿Puede poner el audio? Desde la creación del universo. Lo podemos encontrar en las playas, en los árboles perennes, en las cascadas, pero la gran concentración de ozono nosotros lo vamos a encontrar a partir de los 25 kilómetros de la superficie de la Tierra, que constituye la capa de ozono, que es el protector de la Tierra. Para nosotros obtener oxígeno clínico necesitamos una fuente de energía eléctrica, una fuente de oxígeno clínico y un generador de ozono. Conectamos nuestro generador de ozono a la fuente de energía eléctrica, conectamos nuestro generador a la fuente de oxígeno clínico, abrimos el oxígeno clínico, encendemos nuestro generador y lo que sale por esta manguerita es oxígeno clínico. Es decir, lo que está saliendo por esta manguerita es lo que nosotros aplicamos para diferentes patologías, tanto en medicina clínica como medicina veterinaria. Como ustedes ven, como la forma de nosotros producir
el ozono en los consultorios. El ozono debe aplicarse, debe producirse donde se aplica. Nosotros tenemos, esos equipos vienen programados para recibir una concentración de oxígeno de un 95% y el generador de ozono un 5%. Esa mezcla es la que nosotros aplicamos para diferentes patologías. Los mecanismos biológicos del ozono o los beneficios del ozono en el organismo son variados. Nosotros podemos hablar un sinnúmero de beneficios que puede producir el ozono, pero aquí nosotros vamos a hacer hincapié fundamentalmente en 6. Mantiene un balance de alrededor, interviene en la liberación de euconoides, regula el metabolismo de la grasa, carbohidratos, la proteína. Es un germicida de amplio espectro, es decir, elimina virus, hongos y bacterias, modula el sistema inmunológico, es decir, si el sistema inmunológico está bajito, el ozono lo sube, y si está alto, como la enfermedad autoinmune, entonces él tiene a reducirlo, y mejora el metabolismo del oxígeno, es decir, cuando se le aplica ozono a un individuo, la posibilidad de que haya mayor oxígeno, tanto local y sistémico, es mucho mayor. Las propiedades del ozono, nosotros podemos hablar que es un antioxidante, es un extraordinario agente contra virus, como decíamos, es un facilitador de la síntesis de proteínas, es un revitalizador del sistema muscular, óseo, nervioso, y es un excelente en lo que es el síndrome de cansancio crónico. La ozonoterapia, el ozono tiene un amplio campo de aplicación. Nosotros podemos hablar de más de 250 enfermedades que nosotros podríamos utilizar el ozono. Nosotros vamos a señalizar algunas que se pueden utilizar. Nosotros, por ejemplo, en angiología podemos tratar lo que es insuficiencia circulatoria periférica. Es muy conocido también en lo que es el pie diabético. En úlceras de miembros inferiores, como ustedes vieron el programa, los que tuvieron la oportunidad de ver el programa del martes pasado, la experiencia de República Dominicana en úlceras de miembros inferiores. En enfermedades vasculares degenerativas, en linfangitis, en microvarices, un trastorno muy importante y que tiende a producirle, las mujeres se preocupan mucho porque son enfermedades estéticas, ellas piensan que son estéticas, pero esta es una enfermedad que tiende a producir un sinnúmero de sintomatología. Y como ustedes ven en pantalla, en los famosos pies diabéticos, cómo los pacientes evolucionan después de aplicarse esta técnica tan beneficiosa para los pacientes diabéticos, porque el paciente diabético en una úlcera se producen varios factores. Hay una insuficiencia vascular, hay una pérdida de la continuidad de la piel y además aquí en la mayoría de los casos hay agregado una bacteria, un hongo y un virus. Y entonces el ozono, ahí el ozono se siente como en su agua, porque justamente en todas esas factores que inciden en las úlceras, el ozono tiene un papel muy importante. Aquí esta es una imagen, no es mía, esta es una imagen de un colega mexicano. Ese paciente, cuando yo estuve en entrenamiento allá en México, evaluamos ese paciente y mire cómo ese paciente en cualquier hospital del mundo que llegue un paciente con una lesión de ese nivel, lo primero que los traumatólogos, los cirujanos les recomiendan es la amputación. Sin embargo, ese paciente, ustedes ven cómo se le salvó la pierna. En la microvaricis, excelente la ozonoterapia. Este es un profesor mío que tuvo esa varicis y en 3 semanas
mire la evolución, como el paciente evolucionó. En cardiología, en los últimos años se está utilizando en cardiopatía isquémica, en estenosis cardíaca, en angina cardíaca, en síndrome de hipertensión venoso, en gastroenterología. Aquí en gastroenterología nosotros podemos enumerar un sinnúmero de patologías que podríamos utilizar el ozono. En la hepatitis, en todas las hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hasta la hepatitis F, se puede utilizar. En infiltración grasa, no importa el nivel de infiltración grasa que tenga el paciente, nosotros podemos utilizar la ozonoterapia. Y en lo que es la cirrosis hepática, también los pacientes responden con la ozonoterapia. Y por supuesto, estos pacientes que tienen cirrosis hepática, que terminan que avanza a cáncer, en el cáncer hepático se ha venido utilizando la ozonoterapia con unos resultados extraordinarios. Y por supuesto, una de las enfermedades gastrointestinales que es muy común en Centroamérica, en el Caribe y en República Dominicana es el estreñimiento. El 68% de las mujeres dominicanas padecen de estreñimiento, y el estreñimiento nosotros podemos evitarlo con el tratamiento de la ozonoterapia. Señor director, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre este tema tan importante, tan interesante. Buscas proteger a tus clientes del COVID-19. La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID, gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Mi nombre es Petronila Dotel, yo soy maestra catedrática de la UAS, la Cátedra de Historia Dominicana. Uso ozono desde hace muchos años, ya en esta etapa lo uso como una medida preventiva, pero empecé usando porque mi mamá, mi hermana murieron de cáncer ambas, y entonces comencé a investigar y vi que era el ozono un mecanismo de prevención, y así lo he usado. Gracias a Dios me ha resultado, porque yo me he mantenido hasta ahora sin problema en ese sentido, pero la experiencia más significativa
con el ozono fue con mi papá, a quien le diagnosticaron cáncer de garganta porque fumaba mucho y tenía los pulmones muy afectados. Y entonces, antes de hacerle el diagnóstico para ver si era operable, se le puso un medicamento y yo preferí usar el ozono como limpieza, y efectivamente ya en un mes mi papá tenía los pulmones limpios, así que se pudo hacer su cirugía. Lamentablemente el cáncer ya estaba avanzado y hubo que operarlo y cortarle esa zona, pero luego había que darle radioterapia. Y en esa etapa el ozono para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque yo preferí, y hablé con los médicos que le estaban atendiendo a mi papá, que en lugar de que yo quería esperar un tiempo y darle ozono y ver entonces si se le quitaba lo poquito que había quedado y entonces proceder o no proceder con la radioterapia que ellos estaban aconsejando. Ellos me aceptaron la propuesta y yo entonces le comencé a le dimos ozono, y ya a los 3 meses, cuando se le hicieron los estudios nuevamente, mi papá estaba libre de peligro, todo estaba bien, no, gracias a Dios y al ozono no hubo que darle radioterapia a mi papá. Yo lo uso de manera preventiva, lo uso con mis hijos, se lo he recomendado a amigos, a mis cercanos, familiares, y de manera especial, como yo soy la que más lo uso, en el mes de noviembre tuve un problemita con quistes en las tiroides, y entonces yo no me mediqué, lo que yo hice fue ir a ponerme ozono, esperar un tiempo, y ahora cuando me hice los estudios, justamente ayer me dieron los resultados, yo no tengo ningún quiste en mis tiroides, gracias a Dios. Y yo se lo eché con ozono porque yo lo único que hice fue ponerme ozono, y el doctor sabe que constantemente voy como de reforzamiento, eso me mantiene activa. Yo siento que mis defensas siempre están altas por la aplicación más sistemática de esta potencial medicina alternativa que de verdad sirve. Yo siempre se la recomiendo a mis amigas y a mi familia también. Así que para mí realmente una maravilla. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy hablaremos sobre una maravillosa fruta que por su vasta cantidad de nutrientes aporta magníficos beneficios a la salud. Estamos hablando de la fruta noni. Acompáñenme a conocerla. La Morinda citrifolia, llamada comúnmente noni, es una planta arbórea o arbustiva de la familia de las rubicáceas, originaria del sureste asiático y Australia, y se distribuye por todo el trópico. Tiene tolerancia a una gran variedad de ecosistemas, condiciones climáticas y tipos de sustratos. Puede habitar bosques, terrenos volcánicos, litorales, zonas áridas y excesivamente húmedas. En el noni se encuentran diversos compuestos químicos, iridoides, terpenos, triterpenos, esteroles, flavonoides, liñanos, esteroides ésteres de ácidos grasos con azúcar, vitaminas y minerales. También posee sustancias curativas como la escopoletina, el damnacantal, la ceronina, el ácido ascórbico, ácido linoleico, caprílico y ácidos caproico. La Morinda citrifolia o noni tiene usos muy diversos, tanto gastronómicos y medicinales como agropecuarios. En el uso medicinal,
tiene una larga historia de usos medicinales entre las culturas aborígenes. Los sanadores tradicionales polinesios empleaban todas las partes de la planta del noni, flores, corteza, raíces y especialmente el fruto para tratar problemas de salud que iban desde las aftas hasta el reumatismo. Recientes estudios demuestran el efecto antiinflamatorio que produce sobre el cuerpo humano el consumo regular del zumo de noni. Además, se ha observado un aumento de las defensas y una mejor capacidad de conciliar el sueño y descansar profundamente. Un estudio realizado por la Universidad de Hawái en 2009 concluyó que la Morinda citrifolia o noni tiene en su composición principios activos tales como la seronina, que le confieren protectoras propiedades farmacoterapéuticas, antioxidantes, analgésicas, sedantes y antineoplásicas. Los antioxidantes del noni, sobre todo los liñanos, reducen el deterioro del colesterol, lo que previene la arteriosclerosis. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre y la tensión arterial. El zumo de noni tiene propiedades laxantes por su riqueza en antraquinonas, que aumentan la actividad peristáltica de los intestinos. Por eso es tan eficaz para vencer el estreñimiento. El consumo regular de este alimento estabiliza los niveles de pH y neutraliza la acidez. Al mismo tiempo, protege nuestro cuerpo de agentes exteriores al fortalecer el sistema inmune. Gracias por acompañarnos. La próxima semana traeremos más información valiosa en su sección Volviendo al Campo. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el tema principal es la ozonoterapia, su aplicación. Y dentro de su aplicación, también nosotros podemos aplicar la ozonoterapia en úlcera, en varices cutáneas, en quemadura. Los resultados son excelentes. En estética, que ha sido el gran boom en los últimos años, porque en estética no tiene límite el ozono, se puede utilizar en sauna, en vapor, por su efecto oxigenante, revitalizador, antioxidante, regenerador, el mismo efecto analgésico y antiinflamatorio para los trastornos que aparecen en el rostro, en la cara, la línea de presión, la lipodistrofia localizada, o mejor conocido como celulitis. En el acné, la experiencia que se tiene en el mundo y la experiencia que tenemos en República Dominicana en esta patología extraordinaria, excelente. En estomatología, como decíamos, en hepatitis, todas sus variedades, nosotros podemos encontrar unos resultados muy buenos cuando aplicamos la ozonoterapia, tanto en la hepatitis C como en la hepatitis B y en la cirrosis hepática,
nosotros podemos utilizar. En geriatría, la ozonoterapia tiene la ventaja de que cuando el individuo se aplica ozono, mejora la calidad de vida. Y en los pacientes después de los 60 años, los individuos después de los 60 años, lo principal o lo fundamental es mejorar la calidad de vida. Es decir, yo tengo un término que es rentelizar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes después de los 60 años. Hacer una vida mejor llevadera. Es decir, como me dicen algunos pacientes, doctor, yo lo que quiero es yo poder valerme por sí mismo sin la necesidad de que me ayuden a yo hacer una serie de actividades. Y eso es lo que hace el paciente geriátrico, la ozonoterapia, tanto en el individuo que no tiene, por ejemplo, enfermedades que son característicos del paciente geriátrico, como es el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil. Aún sin tener esto, la ozonoterapia va a mejorar, y si tiene el Parkinson y la demencia senil o Alzheimer, el ozono le va a ayudar mucho. En ginecología, los ginecólogos ya en toda parte del mundo están teniendo una unidad de ozono en su consultorio, porque la ozonoterapia y la ginecología van de la mano y deben ir de la mano, tanto en las enfermedades genitourinarias como enfermedades de las mamas, proceso inflamatorio, absceso, complicaciones sépticas, traumatismo obstétrico, insuficiencia placentaria crónica, hipoxia fetal, el virus del papiloma humano, que es uno de los dolores de cabeza de los ginecólogos y de las mujeres, principalmente de las mujeres, cuando tienen el virus del papiloma humano, se ha demostrado que este ozono la va a ayudar mucho. En la infección, en la vaginitis, el ozono aplicado directamente, no importa la causa, va a ayudar conjuntamente, ya sea acompañado o no con sus antibióticos, antimicóticos o sus tratamientos convencionales. En la vulvitis, en la cervicitis, estos pacientes responden de maravilla cuando aplicamos ozono directamente, es decir, ozono intravaginal. Estos pacientes responden muy bien a la ozonoterapia. En la uretritis, que uno de los graves problemas que tenemos nosotros, los latinoamericanos, es que en una época los hombres padecieron de una enfermedad, una gonorrea, y esa gonorrea se la trataron con una botella o con una inyección, y entonces esto le producía una uretritis o le producía una prostatitis o una infección resistente a los tratamientos convencionales. Entonces esos pacientes que sufrieron hace 20, 30, 40 años vienen y presentan una uretritis, una prostatitis que no responden a los antibióticos. Y cuando nosotros aplicamos ozono por vía uretral, estos pacientes, antes de los 10 días, esa secreción que ellos expulsan en la mañana cuando se van a levantar, empieza a desaparecer. En inmunología, desconocimiento del mundo, de la clase médica, de la clase científica, el papel que juega el ozono en lo que tiene que ver con todas las terapias oncológicas, hepatitis C, en tumores experimentales, en algunos casos, es decir, en complicaciones iatrogénicas, es extraordinario. Nosotros traímos un videíto, si el señor director nos lo puede poner, es un videíto donde nosotros utilizamos una técnica para mejorar el sistema inmunológico en esta época de pandemia y que no tenemos una vacuna todavía. Sí.
es una técnica que se utiliza en ozonoterapia para mejorar el sistema inmunológico del paciente. Y justamente ahora que estamos en una pandemia producida por el COVID-2 y no tenemos una vacuna, una alternativa para mejorar el sistema inmunológico es lo que nosotros llamamos autoinmunoterapia menor. Un procedimiento sencillo, fácil de aplicar, ambulatorio, donde nosotros le traemos a la paciente 5 cc o 10 cc de sangre venosa, y esta sangre la mezclamos con esa misma cantidad de ozono. ¿Qué nosotros vamos a lograr con esto? Nosotros vamos a lograr con esto estimular los macrófagos y esto va, aquí ven, se necesita un generador de ozono, una fuente de oxígeno y una fuente eléctrica, y producimos lo que nosotros llamamos ozono. Este ozono lo mezclamos con la sangre que le traímos al paciente, la mezclamos suave, ustedes ven cómo está cambiando de color, una sangre que era oscura, ahora se está poniendo rojo rutilante, y aplicamos por vía intramuscular, preferiblemente en los glúteos, intramuscular. Una técnica sencilla, fácil de aplicar, no es molestosa, no es dolorosa y no produce ninguna reacción secundaria que pueda comprometer la vida del paciente. Con esto nosotros conseguimos una mejoría en el sistema inmunológico del paciente, lo que nosotros llamamos una modulación. Modulamos el sistema del paciente, y con esta técnica 2 veces por semana durante 3 semanas nosotros podemos decir al paciente, como decía el maestro Bossi, Vitelio Bossi, mejoramos el sistema inmunológico con esta autovacuna, sencilla, fácil de utilizar y económica. Seguimos con el tema. Ahí ustedes estaban viendo lo sencillo que es la técnica de lo que es la autoinmunoterapia menor, que mejora el sistema inmunológico. Esta es una técnica que tiene muchos años utilizando. Se inició en Brasil. El gran maestro empezó a utilizarla sin la utilización de ozono. Sin embargo, Belio Bossi le agregó el ozono. Tenemos una llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos y de dónde? Muy buenas noches. Yo estoy aquí en el programa Quinto Centenario. Su pregunta, por favor, o comentario. Pero yo soy un señor de 61 años. Soy diabético, soy hipertenso y me dializo. Y me dio un evento en el cerebro también.
Un hito. Entonces yo quisiera saber que usted me diga honestamente si yo pudiera conseguir algún tipo de mejora, porque yo tengo muchos dolores, casi no duermo, me acuesto a las 10:30 de la noche, obligado, como que llama acá. Y a eso de a las 2 de la mañana me despierto y ya no vuelvo a dormir. Gracias por tu llamada. Tú eres un candidato. Primeramente, la ozonoterapia se puede aplicar en toda la población. En niños de 3 días de nacido, como nosotros tenemos nuestros pacientes, y pacientes de 107 años. Pero tú tienes una condición específica: hipertenso, insuficiencia renal crónica, es diabético y además tiene artritis o artrosis. Tú te va a mejorar mucho con la aplicación de la ozonoterapia. Consulta con un ozonoterapeuta, ya sea con nosotros, aquí en el país nosotros tenemos muy buenos ozonoterapeutas. A ti te va a beneficiar la ozonoterapia. Y además, la ozonoterapia, ninguna de las patologías de la enfermedad que tú tienes es contradictorio, todo lo contrario. Cuando tú te vas a dializar, si el día antes te aplica ozono, tú vas a ver lo beneficioso y cómo tú te vas a sentir cuando te dialice, los resultados tú lo vas a ver, vas a notar la diferencia. Tu presión, tu demanda de medicamentos para la presión y de azúcar también van a disminuir. Y por supuesto, los dolores y el sueño tú lo vas a reconciliar con la aplicación de la ozonoterapia. Trata de consultar con un ozonoterapeuta que te va a beneficiar. Señor director, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, continuamos con los teléfonos abiertos y continuamos hablando sobre la ozonoterapia y la neurología. ¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID. Gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar. Reconstituyente físico y mental. Modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Llegué donde el doctor con 277 libras y pude bajar 80 libras, así que me fue muy bien. En el proceso aprendí muchas cosas, cómo ejercitarme, cómo alimentarme, aprendí más sobre mi cuerpo, conocí personas nuevas que me motivaban también a seguir en el proceso. El proceso es difícil, pero cuando
que tú lo hiciste bien y bajaste de peso, eso te da más motivación para tú seguir las otras semanas. Más con el apoyo que te brinda, o sea, él siempre está pendiente y te motiva para que tú puedas seguir, incluso si es una semana mala, que tú no pudiste bajar o bajaste poco o subiste, él como quiera te motiva para que tú sigas, que no te deprimas, que siempre está ahí pendiente. Es un proceso que te cambia en realidad totalmente, porque tú no eres la misma persona cuando llegas el primer día del proceso, el primer día a cuando tú sales. Tú eres una persona nueva, una persona que ya sabe más sobre ti y sobre la alimentación y todo eso. Fue un proceso muy bueno, o sea, él cambia vidas en realidad. Buenas a todos, bienvenidos a su espacio Ozono y Salud. Yo soy el Dr. Antonio Contreras, ozonoterapeuta y nutriólogo clínico. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que aqueja a un gran número de personas, que es la prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? Hay muchas definiciones, muchas formas de hablar sobre ella, pero se considera como prediabetes a las personas prediabéticas son aquellas que sostienen unos niveles altos de glucosa en sangre, pero que no llegan a una diabetes tipo 2. Son pacientes que están sanos, pero que tanto su hemoglobina glicosilada, que más adelante explicaremos lo que es, y su azúcar en sangre está muy elevada. Son personas que por lo general tienen una dieta rica, muy alta en alimentos con el índice glicémico muy alto, alimentos con mucho azúcar, alimentos con muchos carbohidratos, y que con el tiempo la insulina que producen se va volviendo insuficiente, porque tienen una carga y una demanda demasiado grande. Por ejemplo, si usted tiene una carga de insulina para cierta cantidad de alimentos, si usted ingiere por encima de esa cantidad, la insulina va a ser deficiente. El cuerpo no va a poder asimilar toda esa azúcar y se va a quedar circundando en el tejido y va a ir produciendo de manera progresiva daños tisulares, daños en el tejido. Y esto se considera que un paciente que tenga prediabetes, si no se trata, en 1 o 2 años puede llegar a producir la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esta dolencia? Lo primero es que 2 de cada 3 prediabéticos no lo saben. O sea, que si tenemos una población de 300 personas con prediabetes, 200 de esas 300 no saben que son prediabéticos. Entonces eso lo que hace es que aumenta la probabilidad de que haya más diabéticos en el mundo en los próximos años, porque cada vez hay más alimentos refinados, cada vez hay más alimentos con los índices glicémicos altos, y entonces si tenemos una gran población de personas asintomáticas que no saben que tienen esta condición y que tal vez no tengan ni siquiera una herencia, que tal vez no tengan una descendencia de diabetes, pero como quiera la pueden desarrollar por el abuso de carbohidratos, entonces vamos a tener el doble o el triple, según los expertos, de diabéticos en los próximos 10 años. ¿Cómo se da cuenta una persona que es prediabética? El 90% de los pacientes se dan cuenta de manera, digamos que rotatoria, de manera como si fuera una tómbola, porque son pacientes que se van a hacer análisis de cualquier otra dolencia, se van a hacer un chequeo general, van al médico por cualquier razón y le mandan a hacer una glicemia y ahí se descubre. Porque la prediabetes, al no ser una enfermedad, no tiene una sintomatología, no es una patología como tal, sino que el paciente, cuando va donde el médico, se hace estas analíticas, es que se da cuenta de que tiene esta situación. Mencionaba al principio de la hemoglobina glicosilada, que es una sustancia que se adhiere al glóbulo rojo y transporta el azúcar, y nosotros en medicina la utilizamos para medir los niveles de glicemia en los últimos 3 meses. Un paciente con una glicemia basal o en ayunas, que son sinónimos,
en 95 a 100 y con una hemoglobina glicosilada en 6, ya se considera prediabético, aunque esté dentro de los márgenes correspondientes, porque están en unos niveles muy altos para estar en ayuno. Entonces ya esto es un paciente que hay que cambiarle la alimentación, bajarle la cantidad de carbohidratos, bajarle la cantidad de alimentos refinados y tratados y aumentarle la cantidad de alimentos de carbohidratos de absorción lenta y también cambiar sus hábitos. Por lo general las personas prediabéticas son personas que, como no hacen mucha actividad física, mantienen los índices glicémicos muy altos, el cuerpo no consume el azúcar y por eso siempre están los niveles altos. Entonces, el paciente prediabético lo primero que tiene que hacer es cambiar sus hábitos alimenticios y sus hábitos de sedentarismo, cambiar sus hábitos del día a día, empezar a hacer ejercicio y a ponerse en movimiento. Hay muchos expertos que consideran que se pueden medicar los pacientes en esta etapa, que también es una opción. Y hay que ver cómo se encuentran sus ácidos grasos, hacerle también los análisis, porque si hay una dislipidemia, que es un aumento del colesterol, los triglicéridos, etc., más una prediabetes, es más probable que el paciente pueda llegar a una diabetes como tal. Hasta aquí mi participación por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima semana. Gracias. Los interesados en adquirir este trabajo que nosotros publicamos el año pasado, la ozonoterapia en úlceras de miembros inferiores, pueden conseguirlo en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras en la Independencia 603, en Gascue. Pueden llamar a mi celular o pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mi celular 809-258-4744. Cualquiera que le interese, aquí va a encontrar todo lo referente a lo que es la úlcera y su tratamiento con la ozonoterapia. Y el libro este libro que ustedes están viendo en pantalla, también lo puede conseguir en el Centro Integral de Ozonoterapia. Es un trabajo que nosotros publicamos hace varios años. La ozonoterapia médica, aquí es sentido general, todo lo que tiene que ver con el ozono, cómo se origina, la historia de la ozonoterapia, metabolismo de la ozonoterapia, indicaciones, contraindicación, modo de acción de la ozonoterapia. Es un buen material para estudiantes, médicos y para el público en sentido general, porque ya el conocimiento no hay límite, no debe tener límite. Estos dos libros pueden conseguirlo en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras. Y continuamos hablando sobre la ozonoterapia en la aplicación clínica, y dentro de la aplicación clínica nosotros podemos hablar sobre el ozono en neurología. En neurología uno puede utilizar el ozono un número muy importante de patologías, principalmente esa migraña que son tan molestosas y tan dolorosas, la cefalea, y las alteraciones sensoriales también. En oftalmología podemos utilizarla también en glaucoma, en otorrino podemos utilizarla en amigdalitis crónica, una técnica sencilla con 2 aplicaciones de ozono. Esos pacientes que sufren de amigdalitis crónica es suficiente, aplicamos de 3 a 5 cc directamente en las amígdalas y con eso es suficiente para que el paciente responda. En la faringitis infecciosa también se puede utilizar. En traumatología es la herramienta que están utilizando los traumatólogos, los ortopedistas. Ya de conocimiento, si ustedes miran en las redes, usted entra a Google, hace aproximadamente 3 años usted hablaba de ozono y ellos decían, bueno, no hay muchas investigaciones. Ahora ya Google, usted ve que lo están recomendando para todas las enfermedades que tienen que ver con huesos, músculos y tendones. Y dentro de esas están la hernia discal,
la artritis, por supuesto, la artritis reumatoide, la osteoartrosis, que es un tipo de artritis, y los tratamientos locales de procesos sépticos, e infecciones pélvicas, en complicaciones sépticas postoperatorias, es muy interesante, en trastorno de la columna, nosotros vamos a verlo. En hernia discal nosotros hicimos un programa excelente, la gente le gustó muchísimo, que está respondiendo muy bien. Ya las personas no tienen que acudir al quirófano para beneficiarse de una salud a través del ozono, un tratamiento ambulatorio de 4 a 6 semanas, dependiendo la técnica que se utilice, y con resultados excelentes. En pediatría, en complicaciones sépticas, postnatales, en isquemia, repercusión renal, infecciones urinarias, resistente, se puede utilizar. La vía en la aplicación del ozono también se puede utilizar en odontología. Se han hecho trabajos de investigaciones, muy buenos trabajos que se pueden utilizar en caries, en endodoncia, en sensibilidad dental, en cirugía, en implante, en acta, en tratamiento, en articulación temporomaxilar, se puede utilizar. La vía de la aplicación del ozono, nosotros podríamos hablar de la vía de aplicación, que todas las vías posibles en el individuo se puede utilizar, vía parenteral y vía local. Se pueden clasificar en estos dos grandes grupos, locales y parenterales. Vamos a encontrar la autohemoterapia mayor, infiltración intraarterial, la intraperitoneal, intramuscular, intradiscal, subcutánea, vía rectal, en bolsa, subatmosférico, vía vaginal, vía uretral. Todas las vías nosotros podemos utilizar la ozonoterapia. La autohemoterapia mayor, que es una técnica que nosotros tomamos 100 cc de sangre de los pacientes y lo mezclamos con 100 cc de oxígeno. Esta sangre regresa nuevamente por vía endovenosa al paciente, una de las técnicas que se estuvo utilizando mucho en la década del 70, década del 80, luego en el 80 y en el 90 aparecieron los sueritos ozonizados y ha ido disminuyendo esta técnica, porque los sueros ozonizados hacen el papel más o menos que la autohemoterapia y es mucho más barato. La autohemoterapia menor, que ustedes vieron en el video hace un instante, que se toma 5 cc o 10 cc de sangre. Esta sangre la mezclamos con ozono con 5 o 10 cc y la introducimos por vía intramuscular. La autohemoterapia mayor es por vía endovenosa. La autohemoterapia menor la aplicamos por vía intramuscular. La intraarterial, que los médicos españoles la han estado recuperando, porque esta vía arterial directa es una técnica que la utilizan varios médicos. Aquí en República Dominicana inclusive hay varios médicos que no la utilizan. Nosotros, por ejemplo, no la utilizamos. Yo soy de los médicos que no utilizo el ozono por vía directa, porque tengo otra alternativa que me producen los mismos efectos sin la preocupación que produce cuando se aplica ozono vía directa. No va a producir ningún efecto que comprometa la vida del paciente, pero cuando el paciente se le aplica 25 o 50 cc, ese volumen, cuando llega a la cavidad cardíaca, el paciente siente una sensación y se preocupa y piensa que le va a producir daño. No va a producir daño porque es algo fresco, nuevo, que ha llegado al corazón y el corazón no estaba preparado, y entonces por eso siente esa sensación y hace eso. Entonces nosotros utilizamos otra técnica que no produce eso y me produce los mismos efectos, y por eso no la utilizamos. En Europa y México y muchos médicos peruanos también la están utilizando. La intraperitoneal es una técnica que está tomando mucho auge en el mundo,
porque esta técnica se está utilizando para tratar trastornos dentro de la cavidad abdominal. Es decir, se le aplica un catéter al paciente como si se fuera a dializar, y por ahí nosotros aplicamos ozono, principalmente para los pacientes que tienen cáncer abdominales, cirrosis hepática, cáncer de páncreas, trastornos renales. Esta vía, peritonitis, esta vía es muy buena para ese tipo de trastorno. Y la vía intramuscular, una de las vías que me gusta, a mí me gusta mucho esta vía porque yo la utilizo como analgésico. Es decir, el paciente puede llegar con, por ejemplo, los pacientes que tienen fibromialgia o que tienen artritis o que tienen artrosis, vienen con mucho dolor, con dolor en diferentes partes del cuerpo, y yo utilizo esta vía intramuscular como si fuera un analgésico. Nosotros podemos utilizar esta técnica. La vía paravertebral, que es una de las técnicas que utilizamos para tratar a los pacientes con hernia discal, es una técnica sencilla, ambulatoria, no le produce efectos secundarios al paciente y se tienen muy buenos resultados de 4 a 6 semanas para los pacientes con hernia discal. Y la vía intradiscal, que es otra, la discólisis con ozono, esta es una vía que se aplica el ozono dentro de la vértebra para los pacientes que tienen hernia discal. Aquí tiene que ser en el quirófano y dirigida, porque debe ser directamente dentro de las vértebras. La intraarticular, una técnica que nosotros dominamos, es muy bien para los pacientes que tienen artritis y artrosis, con resultados muy buenos a estos pacientes. Y la subcutánea, esta es una técnica muy amplia, porque aquí se utiliza para diferentes, en forma de mesoterapia, se puede utilizar para varices, para dolor, y una técnica que se está utilizando inclusive combinado para los pacientes que tienen hernia discal, para seguir la trayectoria del nervio que está afectado, y se tiene muy buenos resultados, porque recuerden que estos nervios tienden a inflamarse, y el ozono es un analgésico antiinflamatorio, es decir, la inflamación que tiene el nervio, nosotros la vamos a eliminar con estas inyecciones. La intratosilar es la que hablábamos ahorita, cuando nosotros introducimos el ozono dentro de las amígdalas a los pacientes que padecen de amigdalitis crónica. El tema está muy interesante, pero ya se está terminando el tiempo. Y por último vamos a hablar sobre una de las técnicas que hace más de 50 años que se está utilizando, que es la técnica vía rectal, que es el caballo de batalla de la mayoría de los ozonoterapeutas. Es una vía que la utilizamos en un gran número de patologías. Tomamos una cánula y la introducimos en el recto y por ahí insuflamos, dependiendo el tamaño, la edad y el peso del paciente, desde 10 cc en recién nacido, 5 a 10 cc en recién nacido, hasta 200 cc en adultos mayores. Va a ser hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos estos minutos y será hasta el próximo martes. Recuerden que los que no pudieron ver el programa completo, se repite mañana miércoles en la mañana a las 10:30 de la mañana, y el viernes y el domingo a las 4 de la tarde. Gracias, que tengan buenas y santa noche.